Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a nuestra primera como clase oficial. El lunes eran presentaciones, ¿no? Ahora vamos a tratar de abordar un poco más las temáticas y les propongo para esta sesión porque bueno, ahora a esta altura de jueves me imagino que han podido todas y todos ver los insumos conceptuales y están trabajando un poco en sus fichas y sus casos, discutiendo con sus grupos. Entonces quisiera proponerles primero abrir a consultas, si es que hubieran dudas, preguntas sobre algunos de los conceptos, algunas de las temáticas que quisieran discutir o aclarar. Podemos darnos unos 20 minutos, si les parece, para eso, hasta las 1:30. Y después tengo una pequeña actividad en grupo pensada para que he creado, no sé, a ver cómo nos va a dar con los participantes que estén. He creado grupos mezclados para que no estén con la gente que está trabajando ¿no? En su caso, sino para que puedan intercambiar entre casos y la idea sería hacer pequeños grupos de discusión y trabajar sobre dos preguntas relativas a los derechos Sí. propietarios y la tenencia. He silenciado los micrófonos. He silenciado a todos menos a mí, por si acaso. Em, y hay dos preguntas, ¿no? Una que se relaciona a derechos propietarios y de tenencia y cómo, digamos, esos elementos se expresan en los distintos casos y qué tienen que ver con los conflictos. Y el otro es el tema de las estructuras de gobernanza, ¿no? Entonces, la idea sería darles un espacio para que en esos pequeños grupos puedan intercambiar criterios desde la experiencia de sus casos y, bueno, tal vez su experiencia también más amplia con otros casos y puedan sistematizar algunos elementos comunes que emerjan, ¿no? Siempre se puede ilustrar con el ejemplo del caso, pero ver, digamos, qué elementos comunes o diferentes van surgiendo del contraste de los casos. Porque me imagino que obviamente hay los foros de discusión, pero la mayor interacción que deben tener son con los miembros de su equipo de los casos, ¿no? Entonces es como una oportunidad también para cruzar información y obviamente en su momento les doy un poquito más de información. Si quisieran cambiar las preguntas, podemos cambiar las preguntas y después de que tengan un tiempo de discutir, nos volvemos a juntar aquí en plenaria y cada grupo puede brevemente presentar un poco digamos, como los mensajes clave de la discusión que han tenido en sus diferentes salas y con eso cerramos, ¿no? Con una discusión un poco más general. Tal vez no necesitemos las 2 horas, tal vez sí, depende cómo se pone la charla, pero, pero la idea es darles suficiente tiempo en sus pequeños grupos para que exploren bien, ¿no? Porque a veces me ha pasado a mí, tanto como docente como estudiante, que los tiempos en esos grupos son muy reducidos, entonces uno empieza como a abordar el tema en profundidad y ya se acaba, hay que salir y ahí se acabó, ¿no? Entonces quisiera darles suficiente tiempo para eso, pero también estar atenta si se agota la discusión también nos volvemos a juntar. Entonces, eso les propongo como, digamos, como mecánica, como dinámica para la clase de hoy. Y entonces les cedo la palabra por si tienen alguna consulta o algún comentario sobre los temas. Juan y después Stephanie. Sí, hay una clasificación nacional de tenencia de la tierra en Bolivia. ¿Ocurre lo mismo en otros países? Porque creo que aquí hay varios países, ¿no? Aquí, de acuerdo, tenemos el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, grandes propietarios, pequeños propietarios, territorio indígena, y después hay de tenencia de jure y de facto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos ver los dos países que me imagino que tienen una clasificación de tenencia de la tierra diferente? Sí, digamos, al margen de las categorías, la pregunta es más cómo el principalmente, digamos, la sobreposición de derechos o la forma en las que están definidas los derechos, justamente, digamos,
qué es lo que está escrito en la ley, qué es lo que dicen esas categorías versus qué es lo que sucede de facto y también los usos históricos. Digamos, cómo las tensiones que emergen dentro de esos sistemas ¿qué tiene eso que ver con los conflictos socioambientales, ¿no? ¿Tienen algo que ver o no tienen algo que ver? Y eso nos va apuntando también a... Generalmente estos son síntomas de cosas más profundas, ¿no? Pero en sí, digamos, ¿qué se puede hacer eh, en términos de recomendaciones? O si pensamos en la transformación del conflicto, ¿habrá que actuar sobre la tenencia y los derechos propietarios o no? Digamos, eso podría ser alguna arista para avanzar en el conflicto. Sé que son temas sumamente polémicos, ¿no? Y muy sensibles, pero generalmente están muy, muy enraizados, o sea, son muy claves en la comprensión de los conflictos y obviamente no se trata de proponer necesariamente soluciones radicales, digamos, pero cómo se puede ir navegando estos sistemas para mejorarlos de manera que ayuden a transformar los conflictos y nos ayuden a encaminarnos hacia situaciones más de paz, ¿no? Pero ustedes ya pueden ver cómo van abordando el tema. La idea es plantear el rol, digamos, que tiene la tenencia y nuestra comprensión y categorización de la tenencia en los conflictos. Stephanie, tú tenías tu mano levantada. Sí, en el tema de la tarea de análisis de los recursos, escogemos solo los recursos, así que digo, por ejemplo, en nuestro caso que sufren algún daño, por ejemplo, los peces, o también analizamos el oro que está extrayendo a sí mismo, ¿no? Y esa extracción está causando daño. Estamos también analizando el oro como recurso. Eso es mi pregunta. Esa es una buena pregunta porque muchas veces los recursos mineros a veces se consideran como recursos naturales y a veces no, depende mucho de, digamos, de quién esté haciendo el análisis. Yo les invitaría a que sí lo consideren, porque, bueno, si están trabajando en un caso centrado en la minería de oro, digamos, ese va a ser un recurso central. Habría que ver, digamos, qué otros recursos claves se ven afectados. Puede ser agua, si es que hay, ¿no? Contaminación por mercurio y, como dices, los peces, ¿no? Por la acumulación del mercurio, luego eso pasa al consumo humano, etcétera. Entonces hay que, digamos, sin multiplicar al infinito, porque siempre, digamos, puede haber, ¿no? Contaminación de suelos, contaminación de aire y algo de deforestación, o sea, uno podría abordarlo de forma más integral, pero para no extender demasiado las variables, unos dos o tres recursos que sean centrales en el caso, puede ser interesante porque así también pueden comparar características, ¿no? De esos recursos, si son móviles, si son inmóviles, renovables, no renovables, y qué implicaciones tienen esas propias características de los recursos en los conflictos, ¿no? Y por ejemplo, con las pesquerías, uno de los temas, digamos, la biología de los peces varía mucho entre especies y son muy difíciles de contar, o sea, de saber, digamos, de cuantificar, ¿no? Las poblaciones de peces y por tanto los impactos de la sobrepesca o de otros procesos sobre el recurso peces. Y eso es, digamos, una característica de las especies que hace su gobernanza más compleja, ¿no? Y que puede generar también, puede incidir en los conflictos, porque si no se sabe cuántos recursos hay, es más difícil definir reglas de uso que permitan que todo mundo aproveche de forma sostenible, ¿no? Y que satisfagan sus necesidades. Entonces es un poco hacia ese tipo de características de los recursos que quisiera llevar su atención, pensando más en la parte no necesariamente biológica y ecológica, pero pues, de alguna manera sí, ¿no? Digamos que cuáles son sin entrar, digamos, en lo muy técnico, cuáles son esas características de los recursos que tienen que ver con el conflicto del agua, por ejemplo, igual, ¿no? Típicamente el hecho de que circula entre un punto y otro y lo que se haga en un punto va a tener repercusiones cuenca abajo, es una característica importante, el hecho de que no se puede atajar, ¿no? De que es transiente, bueno, se puede atajar, pero
es difícil atajar el acceso de las personas, son sistemas muy interconectados, ¿no? Etcétera. ¿Responde a la pregunta? Sí, gracias. Gracias a ti, Esther. Elena y después Ruth. Am, Pero sí, buenas. disculpen, me quiero meter primero porque hay colegas que no tienen el link. Si lo pueden mandar al WhatsApp, por favor, porque no lo han mandado hoy y no pueden entrar porque no tienen el link a mano. Disculpen la que me metí, pero eso era todo. No, más bien, Gracias. gracias, eso es importante. Vale. Un segundito si me dejan, me meto al WhatsApp. Es el mismo link de la semana pasada, por si acaso. Ya está en WhatsApp. Listo, lo acabo de postear. Sí, pues no. Listo. Gracias, Ruth. Elena. Ok. Con este tema que tenemos del conflicto del caso del oro, al estar definiendo la parte de alcance espacial, tenemos el norte de La Paz, donde está la actividad minera, y un curso de aproximadamente 400 kilómetros hasta llegar a la comunidad en la que de momento se está concentrando este tema del análisis del conflicto. Entonces, objetivamente y operativamente la persona de contacto está en esta comunidad, está en el sector de San Buenaventura. Nadie está haciéndole seguimiento o viendo este tema de las mineras aguas arriba. Entonces, el hecho de tener como escala espacial solamente la comunidad, ¿cómo deberíamos de analizar el límite, digamos, del río que trae la contaminación? Ujú. Bueno, porque son 100 kilómetros, ¿no? Entonces, no considerar toda esta longitud de los cauces del río y las mineras le quita algo al análisis. ¿Cómo deberíamos de trabajar? Esa es una buena pregunta. Siempre, digamos, cuando uno trabaja con los sistemas socioecológicos, son sistemas, ¿no? Entonces, por definición, tienen límites, fronteras que hay que establecer. Algo queda dentro, algo queda afuera, y ahí medimos, ¿no? ¿Qué es lo que entra, qué es lo que sale, cuáles son los flujos de información, de personas, de recursos? Eh, Ay, perdón, no sé si escuchan mi huevo, estoy llorando en el fondo. Entonces, y obviamente tenemos que justificar esas decisiones, dónde ponemos los límites, ¿no? Del sistema, dónde ponemos esas fronteras. Eh, Siempre va a haber, digamos, si los extendemos infinitamente, abordamos el planeta, ¿no? Entonces siempre hay que de alguna manera tomar una decisión y decir hasta aquí. En el caso que mencionas, bueno, y lo mismo con las escalas geográficas y temporales, ¿no? En el caso que mencionas, creo que hace sentido si, digamos, está identificada cuál es la zona que es la fuente principal de la contaminación, tener eso incluido dentro del sistema. Puede que tengas información sobre algunos puntos más que otros y eso está bien, digamos, ¿no? Pero puede ayudar considerar esa escala espacial, digamos, lo largo, ¿no? Del curso del río como eje articulador y tener ese transecto como el sistema y ver cuáles son los actores, ¿no? Cuáles son los recursos, las características, porque también a veces si hay fronteras de jurisdicción, en este caso, no sé, entre el Departamento Sí, de La Paz y el Beni, sí. San Buenaventura sigue en La Paz, ¿no? San Juan está en La Paz, sí, pero tenemos varios municipios, ¿no? Desde Huanay, Tipuani, Mapiri, hasta llegar a San Buenaventura. Sí, son varios. Sí, entonces eso puede ser algo importante de señalar, ¿no? Y es típico con los temas de gobernanza de aguas, el tema transfrontera, ¿no? Ya sean fronteras municipales, fronteras de países, por esta conexión tan clara entre los sistemas a partir del agua. Entonces puede ser una forma de delimitar tu sistema y considerar esos municipios, aunque digamos tu fuente de información o tu foco esté solamente en una parte de ese sistema, ¿no? Eso suele ser el caso, es Ujú. difícil, es muy difícil que uno tenga
la misma calidad o profundidad de información para todo un sistema, ¿no? Uno suele tener así como entradas en distintos puntos. Ujú. Y entra bueno, la consulta también va con lo de Stephanie, porque el tema de la extracción de oro está en el norte de La Paz. Ujú. Los residuos y contaminantes son los que llegan a la comunidad, ¿no? Pero entonces, si consideramos esta escala espacial, entonces ya podemos tener también el tema del oro, ¿no? Claro, y así también puede entrar la reflexión, digamos, justamente de más de, digamos, desde una perspectiva de justicia ambiental, ¿no? De la distribución de los costos y los beneficios de estas actividades económicas, dónde se quedan los recursos, dónde se queda la contaminación, ¿no? Y quién carga con los costos y quién se lleva los beneficios. Y a veces son las mismas personas, a veces no. Entonces, teniendo, digamos, esa mirada un poquito más amplia en el tema espacial, les Ujú. permite hacer esas preguntas también. Ok, eso, gracias. No, pues a ustedes, gracias, Yelena. ¿Alguna otra preguntita? Para quienes se están sumando, bienvenidas, bienvenidos. Estamos palestra abierta para dudas que tengan respecto a conceptos o a las actividades del módulo. Y después en unos cuantos minutos vamos a hacer unas discusiones en grupo. Bueno, si no hay más dudas por ahora, igual si surgen dudas, síguele. Sí, perdón, es que ya viendo, poniéndole un poquito más de tamaño a la tarea en este sentido, la idea es que vayamos trabajando, es como que empezamos con este módulo a trabajar en estas tablas y a lo largo del diplomado lo vamos complementando. Creo que las tablas solo, a menos que otros docentes hayan decidido hacer uso de ellas, creo que solo las van a movilizar, digamos, en este módulo, pero van a Ya. entrar a ser parte integral de la sistematización del caso, ¿no? Eh, Ujú. Ya. Igual les invito si quieren a ajustarlas, si hay partes de las tablas que no son tan relevantes para su caso, eh, digamos, cuando después de este módulo, cuando vayan puliendo sus casos, pueden adaptarlas, ajustarlas a lo que haga más sentido, ¿no? Para cada uno de sus casos, no tienen que mantener la estructura, así, tal vez un poco pesada a veces de las matrices. Es simplemente una Ujú. forma de ir como, ¿no? Separando por categorías, ir identificando elementos y organizando un poco la investigación. Pero ya a la hora de interpretar esos resultados, qué es lo más relevante para los casos, va a variar seguramente, ¿no? De caso a caso. Entonces yo voy revisando estos insumos, o sea, estas fichas que ustedes van a generar, pero entiendo, y eso nos tal vez debería consultar con Mirna o podríamos hacer la consulta conjuntamente. Entiendo que después pasa a que en cada módulo ustedes van como añadiéndole piezas, ¿no? A su trabajo Sí. de los Ujú. casos. Porque de momento sí nos quedamos concentrados en la comunidad, solamente en este sector de San Buenaventura, y complementar ya la otra parte del análisis. Vamos a intentar hacerlo, digamos, por el tema de plazos y porque ya se pinta más ampuloso, pero, pero eso, ¿no? Que por eso preguntaba si después podríamos ir complementando también y al mismo tiempo de trabajar en esa complementación, ya también uno se da cuenta de, pero no, estoy hablando muy fino, lo quito, digamos, ¿no? O no, de repente esta era la pieza clave y si no consideraba este alcance espacial, no lo hubiera tomado, ¿no? Pero eso Efectivamente, toca la verlo otro investigación punto. nunca es un proceso lineal, sí, es bien iterativo, ¿no? Y hay que estar como volviendo a definir escalas, preguntas, alcances. Pero sí, otra alternativa para ustedes, y digamos, puede servir para los otros grupos también, es si consideran esta comunidad o digamos, un sector un poco más amplio alrededor de esta comunidad como el sistema, igual ese sistema siempre está hay cosas que entran y salen, ¿no? O sea, tiene conexiones, interrelaciones con el exterior y con todas las otras escalas, desde lo local hasta lo global. Entonces, ustedes definen si quieren considerar la fuente de la contaminación como parte del sistema o lo consideran como algo que está afuera y tiene efectos, ¿no?
depende un poco eso, el nivel de detalle que quieran darle al análisis de los actores que están a esa escala y a describir un poco lo que está sucediendo también ahí a esos niveles, ¿no? Ujú. Ya, de acuerdo, gracias. Ahora sí. Sí, Estefan. Yo solo quería hacer un comentario a esa tabla de los comunes, ¿no? Que estaba dentro de los videos. Ajá. Y ese tema del acceso fácil, acceso difícil, la rivalidad, es que yo me estaba preguntando, porque estaba, no, yo sé que eso no es tanto nuestro tema aquí, pero estaba como el ejemplo del Internet y usando el Internet como ejemplo de acceso fácil. Yo creo que en muchas regiones en el mundo no hay un acceso fácil al Internet, el acceso en general a lo digital, porque si no tienes señal, no hay ningún acceso, ¿no? Y entiendo que en general es como un recurso al cual todos podrían tener acceso, ¿no? O un acceso fácil, pero la realidad creo que es diferente. Eso solo me preguntaba, ¿no? Porque ya. Sí, sí, gracias, Stephanie. Tienes toda la razón. Digamos, es uno de los ejemplos típicos que se utiliza cuando se habla de bienes públicos, ¿no? Pero en realidad, dependiendo del contexto, y en Bolivia me imagino que es similar en Honduras, por un lado está el tema de la señal, por el otro tienes que tener ficha para los megas. Entonces, no es una cuestión, no es rival, porque en principio, o casi, ¿no? Digamos, cualquiera, o sea, el acceso de uno no disminuye el acceso de otro, no estamos compitiendo por el recurso, pero sí, ese es, el acceso puede ser limitado. Donde también el tema del acceso es, obviamente, es más como un continuo de casos, ¿no? Entre los extremos que son muy claramente identificables, de acceso totalmente abierto a acceso totalmente limitado. Hay un gradiente, ¿no? Obviamente la matriz esa tiene como 4 categorías y la realidad es más matizada. Pero uno de los temas del acceso es qué tan fácil o qué tan difícil es impedir el acceso de otros, ¿no? Porque, digamos, si bien hay temas de señal y hay temas de recursos económicos, eh, se puede, ¿no? Supongo que los gobiernos autoritarios pueden decidir cortar acceso al Internet o se puede impedir el acceso de otras personas, pero no es tan fácil, ¿no? Digamos, eh, eso es una consideración también cuando se está hablando de recursos naturales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de la escala es importante porque en una parcela de tierra uno pone ¿no? Pone un muro, una barda, una cerca, puedes controlar fácilmente el acceso o no. Si estamos hablando de territorios indígenas, ¿no? De 1 millón de hectáreas, el tema de controlar el acceso es bastante más complicado. En áreas protegidas, lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, podemos hablar del mismo recurso, tierra, aunque bueno, tierra y territorio es todo un debate, ¿no? Pero digamos, por ponerlo en temas, en términos sencillos, en un mismo recurso, tierra, puede ser considerado un común o puede ser considerado un bien privado, ¿no? Dependiendo de la escala, el contexto, los derechos propietarios, etcétera. Entonces, sí, no siempre es tan fácil responder esa pregunta, ¿no? ¿De en qué categoría cae? Pero típicamente la mayor parte de los recursos naturales se pueden considerar comunes en ese sentido de que su acceso es difícil de controlar y son limitados, ¿no? El uso por unos disminuye el uso por otros en distintas medidas, ya sea por temas de disponibilidad o temas de degradación de la calidad del aire o del agua. Se puede considerar que esa pérdida de calidad es una disminución del potencial de uso, ¿no? Para otras personas. ¿Responde más o menos a la pregunta? Bueno, era un comentario en realidad, ¿no? Sí, pero sí, gracias. Gracias, Stephanie. Es muy valioso comentario. ¿Alguien más? Ok. Si no hay más dudas por ahora,
o comentarios, les propongo, son ustedes 16, podríamos hacer 4 grupos de 4. A ver, no sé cómo nos va a ir porque hice una tablita con una propuesta de grupos mezcladitos, pero podemos reajustar si es que hay grupos que están muy vacíos, para que haya diversidad de perspectivas en cada uno de los grupos. Y si me permiten, a ver, un segundito, voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir, antes de hacer eso, les voy a compartir un link aquí en el chat. El chat. Es un link a un Jamboard, ¿no? Una de estas como pizarras colectivas. En la primera diapositiva ahí, a ver, voy a compartir mi pantalla y les muestro al mismo tiempo que hablo. Aquí en esta primera pantalla está la lista de grupos. Ahorita podemos revisarla. Solamente para memoria, por si alguien se pierde y necesita saber a dónde ir. Y después hay una diapositiva por grupo, ¿no? Grupo 1, 2, hasta 5 grupos, creo que vamos a hacer solo 4. Y en cada una de estas diapositivas hay 2 preguntas. Pueden responder como quieran, puede ser texto, pueden poner post-its, puede ser arte libre, ustedes hacen lo que quieran. La idea es simplemente que sea un espacio para que puedan plasmar sus ideas y que puedan intercambiar sobre 2 temas, ¿no? Uno es este rol que tiene la tenencia y los derechos propietarios en los casos que ustedes están estudiando, ¿no? Puede ser en las causas del conflicto o en algunos rasgos del conflicto. Y lo mismo con el tema de, ay, está mal escrito esto, iba a estar mal escrito en todas las diapositivas, pero estructuras, la importancia de las estructuras de gobernanza, es decir, las estructuras donde se toman las decisiones, ¿no? Respecto a los recursos, quienes participan, quienes no participan. Y si recuerdan, en uno de los videos, creo que es el último, habla un poco de los principios de buena gobernanza que Ostrom puso al frente en los años 90 y que, digamos, si bien no siempre su observación no siempre calza en todos los contextos. La verdad es que a 3 décadas y más después siguen sosteniéndose bastante firme, ¿no? Esos principios, digamos, como guías para analizar la solidez de las estructuras de gobernanza en términos de participación, de transparencia, de tener reglas claras, de tener una orientación común en torno a las reglas, etcétera. Y también habla de las relaciones a distintas escalas, ¿no? Entre, digamos, los usuarios y actores externos como el Estado, el reconocimiento de las estructuras locales de toma de decisión, etcétera. Entonces, obviamente es un tema sumamente amplio que no se puede agotar en los minutos que vamos a tener, pero es como ir sacando, ¿no? Esos elementos y que están relacionados los temas de tendencia con los temas de gobernanza, pero son 2 entradas distintas. ¿Cómo se van expresando en los distintos casos que ustedes están trabajando? ¿Les parece? Y nos podríamos dar ahí, quisiera escuchar sus opiniones, pero yo iba a proponer 40 minutos para que puedan trabajar en sus grupos, tal vez 20 y 20 cada una de las preguntas. Si les parece demasiado, lo podemos reducir. Sí quería darles, digamos, suficiente tiempo, ¿no? Para conversar. Voy a dejar de compartir un segundo para poder ver la pantalla y ver si hay comentarios. Juan, creo que levantaste la mano. Cuando le damos clic al enlace, nos pide o nos dice que no tenemos acceso. Creo que hay que liberar el acceso para cualquiera. Ay, eso está. Ay, creo que no le puse salvar, guardar la última vez que hice. A ver. A ver, ahora debería funcionar. Ya funciona. Ah, ya, qué bien, gracias. Sí, le había cambiado las configuraciones, pero no le puse salvar. Guardar.
¿Qué les parece? ¿40 minutos está bien o es muy largo? O tal vez digamos media hora y si necesito Bien. más tiempo lo extendemos. Tal vez lo hacemos así. Sí, mejor. De acuerdo a cómo vamos terminando, ya lo vamos a ir diciendo y si es menos tiempo, pues retomamos. Ya, entonces le apuntaremos a media hora para ambas preguntas y en media hora retornamos y piensen en sus grupos quién va a ser un, vocera o vocero y nos va a contar qué charlaron en el grupo. ¿Tenías una pregunta, Juan? Sí, entiendo las preguntas, pero no conozco el caso o hay que pescarlo el caso en el contacto, en los links. ¿Sobre qué caso vamos a aplicar las preguntas? ¿Van a ser de desarrollo general sobre la importancia de la tenencia y los derechos propietarios en los casos o vamos a hacer referencia a un caso en particular? ¿O son preguntas abiertas en general? Estaba pensando en los casos que ustedes están trabajando en el diplomado, ¿no? Porque tienen todas y todos, creo, asignados unos casos de estudio. Em, esos, ¿o me equivoco? Todos están trabajando en casos, ¿no? Sí, Sí, pero pero al están, hacer nuevos grupos, eh, no sé cuál va a ser el caso que va a Ah, activar. entonces, claro, tienes razón, debe ponerle de los casos. Me refiero a los casos, porque la idea es que compartan, digamos, desde sus experiencias, cada uno desde su caso, compartan con los colegas y vayan identificando puntos comunes y puntos divergentes, para ir como, es un enfoque un poco inductivo, digamos, ¿no? Desde lo empírico, ir subiendo hacia la teoría. ¿Más o menos se entiende? ¿Sí? Que son preguntas más genéricas y cada uno va respondiendo como que desde su punto de vista, pero que en realidad es desde su caso. Exacto, desde su caso. Y si, digamos, si conocen Ajá. otros casos también que creen que pueden aportar a la pregunta, pueden compartir, pero lo que quisiera es que no se queden en los casos que están compartiendo, sino que puedan a partir de ahí identificar generalidades. De acuerdo. Un favor más, solo está habilitado para lectura, no podemos editar, poner texto o post-it. Caramba, che. Ve, tienen toda la razón. Ahora sí debería estar. Ya, y ahora, ¿cómo nos conformamos los grupos? Yo tenía aquí listo para mandarles a 5 grupos y que puedan escoger según el, el orden en esa tablita. A ver, compartiré de nuevo mi pantalla o tal vez todos están viendo la primera diapositiva, pero ¿les hace sentido mantener así? ¿Verdad? Creo que hay grupos que estarían vacíos, ¿no? O tal vez ustedes saben quiénes están haciendo qué caso y les dejo navegar de salita en salita hasta que se conforme algo más o menos, 4 o 5 personas por sala. Hacemos el intento así. Ahorita me estoy confundiendo. Yo pensaba que vamos a grupos que no son grupos de los casos, sino vamos a estar trabajando con otras personas para conocer otros enfoques. Eso, Entonces quedemos en esos grupos que están ahorita en la pantalla. eso sería ideal. Si hay algún grupo que está muy vacío, porque no está todo el mundo aquí presente, ¿no? Podemos ver, pero mm, tienes razón. Dejémoslo sencillo. Hagamos con los grupos que están en pantalla. Y, y si hay algún grupo que tiene muy poca gente, ya podemos ver si lo fusionamos o cómo hacemos. Entonces, dejo de compartir y hacemos, voy a mantener los 5 grupos y ok, los estoy abriendo. Creo que ya deberían, ah, ¿ya los ven? Sí, unirse al grupo 2. Yo me estoy uniendo ahora.
Ya lo vi abajito, aparece un No, no mensaje. veo, no veo nada. Ay, debería aparecerles tal vez en la barra de abajo una invitación a unirse a grupos y Sí, ustedes sí, pueden escoger. sí. Si abren más abajo, ahí hay la opción de unirse a la breakout session, Ok, perfecto. Sí, pero entonces, no aparezca como en grande como normalmente. Hay que ir a la sección de más. ¿dónde están los tres puntitos, no? Ujú, Hacia la derecha. ujú. Exacto. Entonces ahí escogen el grupo que corresponde a la tablita, ¿no? Donde esté su nombre, 1, 2, 3, 4, 5, y así garantizamos que sean grupos un poco más mezclados en términos de los casos. Y entonces nos reunimos ahí cuarto. ¿Les parece bien? De vuelta acá. De acuerdo. Yo les mando un mensajito unos minutos antes a ver cómo les va, a ver si necesitan más tiempo o estamos todo ok. Ok. Su- Disculpe, buenas noches. ¿Cómo sé en qué grupo estoy? Porque me sale 1, 2, 3, 4, 5 y no sé en qué grupo estoy. Eso quisiera. Hilda, ¿estás en el ¿En grupo dónde puedo 3? ver? ¿Tres? Sí, grupo 3. Hay una tablita en la primera diapositiva del Jamboard, Ah, ya, en el 3. perfecto. Entonces al tres, gracias. ¿Me ayudas, por favor, en qué grupo estoy? María, María, 5. gracias. Voy a mandar también a quienes vean. A ver, te asigné al grupo 4. Deberías ver una invitación para unirte. Y Andrés, tú deberías haber recibido una invitación para sumarte al grupo 2. ¿Me escuchas, Andrés? Hola Mario, a ti te tocaría el grupo 1, pero no hay nadie. El grupo 1, o sea que sería una experiencia muy solitaria. ¿Qué te parece el grupo 2 o el 5? El 5 es el que tiene menos personas. Te mando al 5. Buenas noches, gracias. Sí, a cualquier grupo, no hay problema. Listo. Entonces te mandé invitación para el grupo 5. Debería aparecerte un mensajito, una invitación para hacerle clic. Eso. Para el video estamos con el inicio del debate, empezando por los resultados del grupo 1.
¿Quién se anima, grupo 1? Ah, creo que no había nadie. Creo que no había nadie del grupo 1. Con razón nadie se anima. Perdón. Grupo 2. Elena es nuestra representante. Te Acaban de escuchamos, nominar. Elena. Ok. Bueno, en nuestro caso, bueno, nuestros casos, hemos compartido un poco acerca del tema del caso del oro y la comunidad de Ceja, el caso del acuífero en Santa Cruz, el caso de la reserva forestal en La Paz y el tema de la contaminación por la disposición de residuos en Iguaya. La parte de la tenencia de importancia de la tenencia y derecho propietario, tenemos en el caso del oro que es muy diferente el ser solo ocupante de un territorio, tener el derecho de tenencia, no sé, o el derecho propietario, ¿no? Poder decidir sobre un territorio. En el caso del problema con el acuífero, no es relevante este tema de tenencia de derecho propietario. En el caso de la reserva forestal, hay ausencia del derecho propietario, no está definido el derecho propietario, es, genera conflicto. Y en el caso del tema de la contaminación por residuos, tiene importancia lo relacionado al derecho propietario porque este derecho propietario también le da derecho a tener un servicio público del tren de aseo y el pago de impuestos para hacer llegar este servicio. Hay, por un lado, un derecho que tienen los que habitan en ese espacio, digamos, y una obligación, ¿no? Para poder tocar este tema de la disposición de residuos. En la parte de la estructura de gobernanza, en el caso del oro es complicado también con la comunidad indígena porque hay una ausencia de estructura, no tienen una estructura definida para poder tomar acciones o decisiones, ¿no? Son representados por un tercero. En el caso del acuífero, las competencias están a diferentes niveles de gobernanza municipal, departamental, nacional, y está por ahora siendo ejercida esta competencia, esta gobernanza por quien mayor poder tiene. No hay una estructura de gobernanza local, pero hay un equilibrio de pesos y contrapesos políticos. En el caso de la reserva forestal, el tema de gobernanza está complicado, digamos, entre la gobernanza del sector privado versus sector público, quien toma las decisiones sobre esta área forestal ante la ausencia de derecho propietario, y por otro lado, que hay una empresa involucrada que toma decisiones sobre esta reserva forestal versus los que están en el sitio, digamos, ¿no? Si tuvieran un derecho propietario, podrían tomar decisiones por este espacio. En el caso de contaminación de residuos, el tema de gobernanza está ejercida por la municipalidad y es deficiente, ¿no? Aunque en la comunidad hay muchas estructuras sociales que tienen interés en abordar el conflicto del tema de la disposición de residuos, la municipalidad es quien tiene la última palabra, ¿no? Entonces es complicado. Por eso es importante el tema de gobernanza. Y eso es lo que estuvimos debatiendo de los 4 casos. Gracias, Elena. Muchas gracias. ¿Alguien del grupo quiere acotar algo o pasamos al grupo 3? Ya, pues pasaremos al grupo 3 entonces. Muchas gracias. ¿Quién se lanza a sistematizar grupo 3? Yo ya me comprometí. Designado. Súper. Bueno, nosotros sacamos algunas conclusiones, digamos, más generales. O sea, si bien todos los casos son distintos y obviamente no se puede generalizar así cosas tan fácil, pero sí, digamos, las conclusiones acá no están por casos, sino un poco más observaciones del grupo. Y veíamos que, por ejemplo, en varios casos de lo que nosotros veíamos, el problema
realmente no radica en que no haya derechos de propiedad claramente definidos, sino que el problema va más allá de lo normativo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, en los casos de concesiones, nosotros vemos que la empresa, por ejemplo, que llega a extraer un recurso a una zona, sea forestal, sea minero, claro, no es dueña, pero tiene, digamos, el sustento legal para estar ahí, para actuar, para extraer el recurso durante un tiempo relativamente prolongado. Entonces, realmente, al contrario, lo que tienen es un marco legal bastante fuerte que sustenta su actuar, pero el problema a veces es un poco dos cosas, ¿no? Cuando ese derecho legal se otorga tal vez por las razones que no son correctas, ¿no? Que no son democráticas o que no son, digamos, eh, aceptables en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se otorga por alguna relación clientelista o algo así, o cuando, digamos, está todo normado, pero el problema es que se desarrolla alguna actividad de corte ilegal, por ejemplo, minería que no está regulada, ¿no? Entonces ahí, claro, la ley está definida, realmente todo el mundo sabe que está haciendo algo ilegal, pero el problema ya no es normativo, sino es quién tiene la posibilidad de decir algo al respecto. Em, en otros casos, digamos, por ejemplo, el caso que planteaba la compañera en Honduras, se evidencia que lo mismo, hay un derecho así como claramente eh, definido, pero el problema es que simplemente se salta, ¿no? O sea, simplemente se ignora por un actor que, digamos, tiene la posibilidad de no respetarlo. Entonces, bueno, vemos que a veces incluso el tema tiende a tener un carácter más social, político, que realmente de derecho, que por supuesto hace parte del conflicto, porque al final es lo que le da el argumento, por ejemplo, a las grandes empresas para desarrollar sus actividades extractivistas en algunos casos, ¿no? Eh, y lo otro que veíamos es que hay que tener presente que los derechos de propiedad implican responsabilidades, ¿no? Cuando una empresa o una persona es dueña o tiene una concesión, o sea, realmente bajo el marco legal eso implica no solamente sacar cosas de ahí, sino en teoría implica un mantenimiento del lugar, implica un relacionamiento con la comunidad alrededor, etcétera. Entonces, ese es un elemento también que hay que demandar en los Mira, casos. ¿qué es lo que haces? Me trae el vuelto. Perdón. Ah, los hijos, disculpe. Sí, yo estoy un poco en las mismas acá, no sé, espero que no escuchen demasiado. Pero, perdón, Manuel, sí. Estás Estás silenciado, silenciado. creo que te silencié por error al querer silenciar a alguien. Ya, volví. Entonces, con respecto al segundo tema de gobernanza, pues digamos, nos planteábamos así como lo que seguía, ¿no? O sea, si el problema no es de derecho, entonces se pregunta uno cuál es el papel de las autoridades, ¿sí? O sea, a veces prima más que lo normativo o que lo que tienen que hacer, priman, digamos, intereses, conexiones, o por ejemplo, qué tan compatible es hablar de justicia ambiental o de que la naturaleza es sujeto de derechos cuando en la estructura, digamos, social está muy basada en la acumulación de capitales y en la explotación del territorio, digamos, de forma masiva, ¿no? Entonces, realmente el rol de la autoridad o de los actores que tienen algo que decir al respecto, pues, digamos, está un poco, se pone en duda, ¿no? Y lo otro que veíamos es finalmente como que hay una desigualdad grande en la capacidad que tienen los distintos actores de un conflicto de hacerse escuchar. Vemos que, por ejemplo, en un conflicto de actores campesinos contra una empresa eh, por ahí que tiene una concesión, y eso estamos hablando por un lado de un actor que tiene sustento estatal, normativo, plata, y los otros actores demandantes tal vez no tienen una plataforma, ¿no? Para hacerse escuchar, y realmente uno un rara vez oiría de esos casos si no fuera por espacios como estos, ¿no? Entonces, en materia de gobernanza también, ¿qué es lo que puede permitirse hacer cada actor, ¿no? Y qué conexiones, qué caminos puede encontrar cada uno de ellos. Gracias, Manuel. Interesante. Me estoy muriendo la lengua desde que presentó el grupo anterior para no entrar en el debate. Sigamos con el grupo 4. Muchas gracias. ¿Quién se anima al grupo 4 o quién está designado?
Grupo 4. ¿Quién estaba en el grupo 4? A ver. André, Darling, Gali, Mabel, Sonia o Yuri. Darling, creo que te estás animando. Sí, bien. No logro leer bien. Bueno, estuvimos exponiendo nuestros casos ahí, ¿verdad? Uno es el proyecto de la carretera sobre los acuíferos en la UCPN. No leo. Bueno, el otro es nuestro caso, ¿verdad? De contaminación por basura. Y el otro era una como explotación de por oro, no recuerdo. No leo muy bien. No sé si me ayudan los compañeros ahí. Bueno, una vez que expusimos nuestros casos, llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de lo que es la importancia de la tenencia y los derechos de los propietarios en cada uno de los casos. Es que, perdón, no logro leer, la verdad, solo el último. No sé si me ayuda el compañero que manejo Dale, la... buenas noches. Sí, Bueno, voy a compartir un poco ahí sí. de Ajá. identificar en esto de las importancias de las tenencias de derechos de propietarios en los casos. O sea, una vez todos exponiendo nuestros casos, hemos podido tener similitudes en que, o sea, es importante estos derechos propietarios porque de alguna manera definen el control del conflicto. Por otro lado, tenemos un mecanismo que nos ayuda a gestionar los recursos de la zona, ¿no? Una vez cuando se tiene este derecho propietario, podemos tener mayor influencia, por así decirlo, ¿no? El propietario tiene el poder de posesión y posición. Y por otro lado, el poder legítimo sobre la propiedad nos da cierta, no libertad, pero cierto poder, por así decirlo, ¿no? Para intercedir, ¿no? En esto puede ser hasta en la naturaleza, en el manejo del agua y todo eso. Después hemos podido identificar, digamos, en esta importancia de estructuras. Bueno, no nos ha alcanzado el tiempo, hemos seguido completando con esto de la importancia de gobernanzas en estos casos. Hemos podido identificar y agregar en estos minutos que esta importancia nos da la capacidad para establecer estructuras y procesos que permitan la toma de decisiones, ¿no? Forma de ejercer el poder en la toma de decisiones, que es importante esta coordinación y colaboración entre diferentes niveles de gobierno, agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, empresas y las mismas comunidades locales. Y bueno, esta gobernanza implica una efectiva participación activa de diferentes actores involucrados, incluyendo a la comunidad local, a las empresas, al gobierno y otros grupos. La verdad, sí, estábamos bastante eh, tratando de definir primero en esto de la importancia de los derechos, de la tenencia y derechos de propietarios, que no nos ha alcanzado mucho tiempo para trabajar sobre las estructuras de gobernanza, pero es lo que hemos podido engranar o poder coincidir de las exposiciones de nuestros casos, por así decirlo. Eso. Gracias. Gracias, Darling y Yuri. Muy amable, perdón, no podía encontrar mi micrófono. Muchas gracias. Y el último grupito antes de que abramos a los comentarios, grupo número 5. Sí, eso serían nosotros. Les escuchamos. Ok. Bueno, tuvimos tiempo para hablar de dos casos o escuchar de dos casos. Uno es sobre la explotación de piedra caliza en el Torno. Y mi internet está súper mal. Me desconecté. Sí, te perdimos un ratito. Tal Me- vez sin cámara funcionará mejor.
Sí, sí, buena idea. Ahora sí. Y bueno, decía que es interesante este caso porque se identifica claramente la tenencia de derechos del propietario porque es básicamente con una persona y es la persona que tiene, es dueña y propietaria, bueno, propietaria de estos terrenos en los que la empresa minera Farah quiere ingresar a explotar esta piedra caliza. Y como nos explicaba María, el proceso de explotación es terrible, porque es a través de explosiones, hornos y la transformación a la cal misma. Y entonces, según vimos y según vi, es muy claro. Dio el derecho propietario de esta persona hace que decidió no dar acceso a esta empresa minera. Y nos comentó María igualmente que el alcalde tampoco, o sea, apoya a esta situación y es para un bien, me parece, esta situación. Y bueno, se ve claro. En cuanto a el caso de Honduras, con Carla que nos explicó, es un problema de desechos sólidos y en los que igualmente escucharon ruido en otros grupos y ya lo entienden bastante bien, en el que dos comunidades dejan todos sus desechos sólidos en este espacio propiedad del gobierno municipal. Y comentábamos de que sí, no se puede ver claramente, al menos en mi grupo, no notamos claramente el derecho propietario, ya que son dos comunidades que deciden poner sus desechos sólidos en un espacio, ¿no? Y creo que hablamos de responsabilidad más que de derecho, y la responsabilidad está en la gobernación municipal, donde deberían eh, bueno, es un espacio de ellos, por tanto, ellos deberían administrar estos desechos. Así que es interesante, es muy interesante para mí escuchar este caso. Y si tienen algo que decir en mi buen grupo, para ese tema. Si no hay otros aportes, entonces, si les parece, podemos abrir al debate. Yo quisiera apuntar un par de cositas que obviamente no agotan todo lo que se mencionó. Primero, muchas gracias por, digamos, por prestarse para el ejercicio y por compartir tantos, digamos, la riqueza de sus reflexiones. Digamos, unas cosas que surgen, que me parecen bien interesantes, es un poco esta entrada sucesiva, ¿no? Los derechos propietarios y de tenencia, que si se acuerdan se entienden como varios, ¿no? El derecho de acceso, el derecho de exclusión, el derecho de gestión, el derecho de alienación y, digamos, ese enfoque del haz de derechos o el paquete de derechos nos puede ayudar a entender un poco mejor a qué siempre nos estamos refiriendo, ¿no? Derecho a qué y, digamos, cómo eso se plasma en el espacio y en los distintos casos. Ese es un nivel que nos ayuda a entender cuando hay sobreposiciones, cuando hay definiciones poco claras, pero muchas veces es insuficiente para explicar todo, ¿no? Digamos, las raíces de los problemas. Entonces ahí nos subimos un escalón más y nos paramos con la gobernanza a ver cómo se toman las decisiones, quiénes participan, quiénes son excluidos, digamos, son decisiones con transparencia de información o no, digamos, todos estos principios de la gobernanza que nos ayudan y muchas veces, muchos de los desafíos vienen de ahí, ¿no? Digamos, vienen de estructuras poco participativas, digamos, coercitivas de gobernanza, digamos, mucha centralización de poder o justamente la ausencia de estructuras claras de gobernanza y todo el mundo tomando decisiones un poco en un vacío de reglas y de estructuras claras, principalmente en las zonas de frontera, ¿no? Donde avanzan las industrias extractivas y
se consideran tierra de nadie, entre comillas, y hay una ausencia, digamos, de reglas de juego. Pero también eso muchas veces se queda corto y ahí es donde, digamos, estos enfoques institucionales que se centran en la toma de decisiones, las estructuras y procesos de toma de decisión, muchas veces se quedan cortos en el sentido de que no explican todas las falencias, ¿no? O sea, uno puede tener reglas muy claramente establecidas, procesos muy claramente establecidos, qué sé yo, consulta previa, bla, bla, bla. Igual se pasan por encima muchas veces y ahí es donde entran las asimetrías de poder, ¿no? Y el estudio del poder, que es muy central, creo, en otros de los módulos del diplomado, porque es muy importante en estos temas, ¿no? Pero entonces son como esas entradas sucesivas que pueden ir explicando las distintas raíces de los conflictos y creo que algunas de sus acotaciones apuntaban ahí, pero con eso yo me callo y les hablo la palestra para que puedan reaccionar, tal vez algunas de las cosas que se han presentado, podemos intercambiar entre nosotras y nosotros. Juan. Sí, no es tan simple. Es un poquito más complicado porque resulta que en el caso de estudio tenemos diferentes recursos y hablar de gobernanza es gobernanza sobre el recurso. Entonces, por ejemplo, en el acuífero teníamos tres recursos analizados, uno que es el agua, otro que es la biodiversidad y otro que es la tierra, ¿no? Y en cada uno se puede hacer el análisis que estamos haciendo. No es lo mismo el análisis del recurso agua, la tenencia de tierra, que si eres propietario o no, porque es un acuífero. No es lo mismo que hablar del recurso biodiversidad y del derecho propietario, del INRA, o si eres rural o si eres urbano. Entonces, creo que la gobernanza tiene que ir relacionada con el recurso. Sí, absolutamente. Derecho propietario sobre qué, ¿no? Gobernanza sobre qué. Y estas, y generalmente hay, digamos, estructuras e incluso leyes, digamos, marcos normativos, competencias distintas, derechos distintos para cada uno de esos recursos, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, yo hablo un poco de lo que conozco, el caso del territorio indígena y Parque Nacional Isíboro Secure, área protegida y territorio indígena, de quién son los bosques, en parte son de toda la población boliviana, porque es un área protegida. También es un territorio titulado, entonces claramente es propiedad colectiva de los pueblos indígenas, ¿no? Si hablamos de los recursos del subsuelo, es otra cosa, porque hay dominio eminente del Estado, ¿no? Si hablamos del agua, será que se está especificado, o sea, realmente hay que, eso es un muy buen punto, Juan, y es parte de la razón por la cual les pedía ese ejercicio en las fichas, dependiendo en qué recurso nos centramos, cambia el panorama, ¿no? Pero todo esto se sobrepone en ciertos territorios y si bien hay conflictos que muchas veces surgen álgidamente en torno a un recurso, ¿no? Qué sé yo, deforestación o degradación del agua, muchas veces es más difuso, ¿no? Y hay como sobreposición entre estas distintas estructuras de gobernanza y de derechos propietarios y varios recursos que están siendo centro de distintas dinámicas al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Al final creo que sí, nomás vamos a necesitar las 2 horas. Yo pensé que era demasiado. Bueno, buenas noches, muchos saludos para todos y todas. Aquí se me viene a la cabeza una idea, ¿no? Del derecho colectivo, entonces, trabajar en el marco de todos los conflictos dentro de las poblaciones indígenas, viendo el derecho después, ¿no? Que engloba todo, ¿no? El derecho a la tierra, el derecho a la agua, el derecho a vivir una vida saludable, entonces, en relación de del medio ambiente, ¿no? Entonces, también enfocarse de eso, ¿no? Porque a través de la pérdida de las poblaciones indígenas, de sus territorios, desplazamiento bueno, de sus TCO, ¿no? De sus tierras de origen comunitarias, ¿no? Y ahora que hay el problema
de que ya están entrando, digamos, en tema de las minerías también, ya están siendo desplazadas, ya no hay, digamos, la esencia de la gobernabilidad dentro de las poblaciones indígenas está perdiéndose. Ahora ya no podemos decir, dejémoslos ahí, que ellos trabajen, que ellos lo solucionen. Ya se ha politizado, ya se ha publicitado toda esta situación, que a raíz de eso ahora están generando a ver, una posición muy diferente en temas relacionados a lo económico. Por ejemplo, la anterior semana teníamos una reunión y está entrando una empresa minera a explotar también allá en las comunidades ya guarayas, así públicamente, entonces están entrando a las TCO ya. Entonces toca a una parte de las poblaciones indígenas de Semí. Y entonces nos llaman a una reunión y nos comentan, pues, y nos dicen, nos explican, digamos. Y nosotros le decimos, a ver, seamos objetivos, veamos cuál es lo positivo de eso para ustedes, cuál es lo negativo para ustedes. Y hablando, pues, hay una lista, ¿no? Hay una enorme de lo negativo, de la pérdida, de todo. Pero nos salieron con el alto las compañeras. Si nosotros no aceptamos, lo van a hacer, dicen, lo van a realizar. Y nosotras no vamos a llevar nada. Entonces, nosotras no nos vamos a dejar. Nosotros le hemos dicho, nosotros también queremos vestirnos de oro. Entonces, ahí hablando, ¿no? Todas las partidas que van a tener del derecho, bueno, no manejo mucho el tema, ¿no? De recién también estoy acompañando en este proceso a las compañeras, por ahí sale la idea del derecho colectivo, ¿verdad? De querer mantener todos esos derechos en tema del agua, de la tierra, ¿no? De su cultura, de ser ellas mismas las cuidadoras de su medio ambiente y todo lo demás. Ahora, enfocar todo este derecho que ellos tienen como comunidades indígenas a la incidencia de instituciones externas y del mismo Estado que vaya sin una previa evaluación de cuál va a ser el impacto que va a causar la minería, ¿no? Y meterles ahí todo esto, es importante, ¿no? Enfocar y trabajar desde todos los puntos que tenemos y las problemáticas nosotros que tenemos para ver esa necesidad y llevar una información clara a las compañeras, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que me he pasado al punto de pregunta. No, Quería solamente ver, no sé, a ver, que me puedan ayudar, en relación a este derecho colectivo, que ellas sí tienen derecho a exigir, pero ellas también están con la mentalidad que si no lo aceptan, igual van a entrar, pero más pérdida para ellas porque a ellas le van a hacer un lado. Y el problema está que dentro de las tierras comunitarias de ellas, dentro de su parte que está enfocado de la TCO para ellas, está casi a la mitad del punto que quieren extraer el tema de la minería. Y aparte de eso, dice que han descubierto que ese lugar es hasta diamante tiene. Bueno, según la información poco relevante que han pasado, ¿no? complejo, sí, complejo, Silvia, ese tema de, y enseguida vamos contigo, Ruth. Eh, Ese tema de si no lo hacemos nosotros, igual lo van a hacer y no vamos a poder, digamos, ¿no? Cosechar los beneficios. Es un argumento válido, ¿no? Es complejo porque es como el resultado de la experiencia de lo que se viene haciendo, ¿no? De abuso tras abuso tras abuso. No se puede confiar en que las decisiones, por más autónomas que deberían ser en un territorio, para decir aquí no queremos eso, eh, ¿se entiende? No, me quedo un poco corta de palabras porque es una temática tan compleja, pero digamos, ese ejercicio, solo quería puntualizar un poco, en ese ejercicio, digamos, de hacer, ¿no? Lo positivo y lo negativo es muy valioso. Digamos, yo con el equipo de investigación que tengo trabajamos mucho en estos temas de escenarios futuros, ¿no? Digamos, visualizar, uno, digamos, hay los escenarios que son proyecciones de qué es lo que se considera que puede pasar con la ciencia en el estado que la tenemos y las incertidumbres grandes que hay en relación a todo, cambio climático, mercados, situación política en el mundo, geopolítica, digamos, con toda esa incertidumbre igual se pueden, digamos, trazar algunas líneas, ¿no? De si las tendencias que venimos observando continúan, qué es lo que podemos esperar, pero luego están los otros tipos de escenarios que son más
de visión, ¿no? Digamos, dónde quisiéramos estar, cuál es nuestro futuro ideal, a qué aspiramos como comunidades, como territorios, dónde queremos llegar y a partir de ahí empezar a ver, bueno, si aquí es donde queremos llegar, cómo podemos llegar ahí, cuáles son los obstáculos y qué decisiones tendríamos que tomar hoy por hoy para poder llegar a ese futuro, ¿no? Y muchas veces esas visiones ideales utópicas se convierten en horizontes que uno sabe que no va a alcanzar, pero sí enmarcan, ¿no? Las decisiones y los planes. Entonces, creo que es valioso y ahí se puede ir explorando esas alternativas, digamos, ¿no? Idealmente, qué sé yo, no hay minería y hay un montón de otras alternativas económicas sostenibles que las mujeres y las personas realizan en el territorio, con eso se sostienen y digamos, tienen mejores ingresos económicos y mantienen todo el capital natural y etcétera, ¿no? Horizonte ideal. Horizonte, el peor caso posible, entra la minería, ¿no? Entra las mineras, despojan todo, se van, no dejan nada y ellos se quedan con los costos de la degradación. Hay escenarios intermedios, digamos, ¿no? Esa es una pregunta muy relevante. Cómo se puede, tal vez, aceptando una entrada en ciertos lugares, eh, fortaleciendo las reglas, el control. Es muy complejo, pero puede valer la pena pensar en esos escenarios un poco intermedios, alternativos, ¿no? Ruth. Gracias. Yo quería referirme un poquito a la experiencia en el trabajo en el grupo. Yo tenía la expectativa de que vamos a tener claras tendencias hablando de los diferentes casos. De alguna manera tal vez hay alguna dirección similar, pero lo percibí como casos o generalmente es muy diferente. Y es un poquito lo que escuchamos ahorita de ti, Andrea, de que las cosas son tan dependiendo de tantos factores que son individuales y no hay como claramente, eso es por lo menos lo que saco yo de ese ejercicio. No es tan fácil de decir que tiene que ser así o así, sino hay que analizar muy bien y ver también la perspectiva de las personas involucradas, ¿no? O digamos las más afectadas, pero también las otras personas o empresas que causan el daño. Y ahí tenemos que aprender mucho, en mi opinión, de que estamos haciendo mucho daño y esperando. Bueno, por un lado podemos reclamar, pero todos que nos gusta usar nuestro celular, ¿no? Hoy día. Y sabemos que hay minerales adentro que se extraen bajo condiciones infrahumanas, bueno, para la gente como también para la naturaleza. Entonces, es una parte de una reflexión. Gracias, Ruth. Sí, creo que, digamos, en parte sí, mis estudiantes siempre me dicen, pero entonces si todo es ¿no? Todo depende del contexto para que estudiamos teoría. En parte creo que hay algo de eso, ¿no? Cuando uno trabaja en temas de sostenibilidad y con los sistemas socioecológicos, el contexto es tan importante porque cada uno de esos subsistemas en sí es complejo y las interacciones son complejas. Sin embargo, creo que algunas de las generalidades, o sea, uno es apuntar la importancia de mirar a estos temas, ¿no? La tenencia, un poco más allá del derecho propietario estricto, la tenencia, estos derechos de acceso, de exclusión, de manejo, etcétera, cómo se distribuyen y dónde hay ausencia de definición, dónde hay sobreposiciones, ¿no? Y cuándo eso puede generar tensiones, digamos. Tal vez más que respuestas, lo que nos puede ayudar es a tener preguntas que nos puedan guiar en cómo miramos a estos casos. Y en el tema de la gobernanza también son preguntas, ¿no? De cómo se están tomando las decisiones, quiénes están tomando las decisiones, qué información se está utilizando para tomar esas decisiones, quién genera esa información, quién controla esa información. Eh, Entre otras, pero digamos para analizar un poco, ¿no? Esos procesos y así se pueden identificar a lo mejor cuellos de botella que sean puntos de acción, ¿no? Rara vez generar la información es suficiente para que, ¿no?
es algo que nos cuesta mucho en la academia aceptar, generar conocimiento en sí no resuelve nada si ese conocimiento o esa información no, no se internaliza y no se aplica, digamos, en los procesos de toma de decisión, ¿no? Entonces, ahí estos análisis nos pueden ayudar a identificar, es falta de información, digamos, será que realmente no entendemos un poco los impactos de estas actividades, no entendemos las interacciones entre elementos del sistema, ¿no? Digamos, cómo la degradación del ecosistema afecta a la salud, digamos, es un vacío de conocimiento o es una falta de internalización de ese conocimiento, de cambio de actitudes, ¿no? De comportamiento, etcétera. Y generalmente es un poco más en esa línea y es más complicado generar cambios. Hay una desconexión grande entre las actitudes y el comportamiento, ¿no? Uno puede reconocer la importancia de combatir el cambio climático y, como decías, seguir usando el carro para ir a la tienda por no caminar 2 cuadras y eso a nivel del individuo, ¿no? Cuando en realidad digamos, los mayores impactos vienen de las grandes industrias y de actividades que están a otra escala y nos han hecho un poco comprar esta idea, nos han vendido esta idea de que las bolsas plásticas y nuestro consumo individual son la causa de los problemas y que la solución viene de ahí para marear un poco la perdiz y no ver los grandes problemas sistémicos, ¿no? Con el capitalismo global. Pero bueno, ya estoy yendo en una tangente. Gracias, Ruth. Sí, es ese balance, ¿no? Entre el caso específico y un poco las generalidades. Nos queda un poquito de tiempo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Hola, yo les quiero hacer un comentario. Bueno, mm, no sé si es un comentario, bueno, es algo que, bueno, al haberle repasado contenido, lo que son los videos de acá de tema de lo que son la tenencia de derecho y demás, ahí se me viene algo a la cabeza que quizás entre todos los proyectos, digamos, que se desarrollan o todas las actividades, eh, tener un derecho de propiedad, sea público o privado, igual no puedes tú decidir ni gestionarlo, digamos, si sí o no se realice cierta actividad sobre ese terreno. Por ejemplo, o sea, analizándolo esto, digamos, comparando con otros proyectos y uno de ellos me vino a la cabeza y ha sido el tema de proyectos de carretera. Muchas veces los proyectos de carretera pasan, digamos, por las carreteras, digamos, los diseños se hacen por tierras fiscales y en otras se pasan por tierras privadas, por terrenos privados, donde si tú no tienes la liberación, por decir, de ese terreno, de ese terreno, de esa tierra, entonces si son propiedades privadas, y yo como dueña me opongo a que no quiero que vayas y me cortes mi cerro, porque ahí en mi cerro yo tengo producción agrícola o tengo un tipo de producción, una quebrada, etcétera, que de ahí se me alimentan mis vacas, mis chanchos, etcétera, y me opongo y digo no. Entonces se cierra y no te doy el paso o sea, para que vaya por ahí la carretera y ahí surge, puedo decir tal vez, eh, hay una influencia, digamos, mm, o sea, hay una ventaja que cuando tú tienes el derecho de propiedad de ese terreno, por decirlo, tú puedes oponerte y hacer que tal vez la carretera es una variante y se vaya por otro lado. Pero también hay otra cosa que si está primero el de interés o el tema de hacer una carretera o de que tenga que pasar por ese lado, ahí yo veo dos tipos de derechos que puede ser tal vez el ejemplo de interposición por el tema del derecho de que tú puedes gestionar o el derecho de acceso. Yo como propietaria puedo tener, o sea, decido el derecho si tú pasas o no pasas por aquí porque no quiero que me vengas a afectar mi terreno. Y otro derecho quizás puede ser así estudiándolo, el de alienación, creo, donde la institución, por decir, viene y te dice, yo te voy a indemnizar te voy a indemnizar, digamos, por
por esta área que te estoy afectando para hacer la carretera y mal que bien tú tienes que aceptarlo, aunque te toque una indemnización muy pequeña. O sea, no una indemnización que sea acorde al valor económico que tú quieras, sino un pago, digamos, solo una tasa que ellos planteen. Eso es lo que quería comentarles. Sí, pues yo no sé si hay, creo que habían abogados o abogadas en un grupo que deben conocer mejor estos temas. Yo no manejo realmente como legalmente, digamos, ¿no? Cómo sucede con estos temas de infraestructura cuando se quiere afectar áreas privadas. Mi entendimiento, y me corrigen si me equivoco, es que obviamente tiene que haber una consulta, una negociación, pero el Estado mantiene cierto dominio eminente y puede obligar a la gente, no sin compensación, pero a ceder esos terrenos, ¿no? Y por eso, digamos, por esas competencias especiales que tiene el Estado, siempre es pues un actor sumamente relevante y que tiene un poder fuerte, ¿no? En estos temas. Katia, ¿me puedes complementar? O, Buenas noches, Dani, perdón, yo me he unido un poquito tarde por el trabajo, pero pudiendo escuchar lo que manifiestan los compañeros y lo que indican, evidentemente, y revisando el material, yo creo que hay un tema que se va a tomar más adelante tal vez, que es el Tratado de Escazú, que es un tratado, digamos, internacional suscrito también por Bolivia y que ha ayudado a varias comunidades indígenas, no solo indígenas, no también urbanas, a iniciar procesos en los tribunales agroambientales para paralizar algunos trabajos de explotación en comunidades indígenas incluso, digamos, áreas privadas, ¿no? Viendo, digamos, el beneficio del medio ambiente y el tipo de trabajo. En sí, digamos, el Tratado de Escazú facilita el derecho a la información, que hasta no estar bien informados se pueden paralizar obras o trabajos de explotación o dependiendo del tipo de obra, como medida precautoria o medida cautelar, utilizando siempre los tribunales agroambientales, que si bien, digamos, el tratado dice que podrían obrar de oficio, los tribunales tienen que obrar a denuncia o instancia, digamos, de las comunidades o de cualquier persona, ¿no? Eso un poquito, digamos, tal vez en el contexto, eh, porque si bien el Estado puede disponer de algunos lugares, tampoco no puede pasar por encima de la gente o en perjuicio de las comunidades, generando daños o problemas ambientales a beneficio particular o individual, ¿no? Eso un poquito tal vez en contexto. gracias, Katia. Gracias. Y obviamente a eso se suma pues también la situación diferenciada, ¿no? De los territorios indígenas y de otro tipo de comunidades que tienen también instrumentos específicos, tanto en tratados internacionales como en las leyes nacionales. Y vamos a tener ocasión de ahondar más en esos temas y me parece súper tener un grupo tan diverso para poder ir ¿no? Digamos, juntando los hilos de estos distintos conceptos y temas. Muchas gracias. En vista de la hora, a menos que haya alguna duda así muy apremiante, creo que podemos dar por concluida nuestra clase. Si tienen otras dudas o quieren seguir, digamos, hilando estos temas, eh, podemos abrir espacios en la plataforma o me pueden contactar por email y si no, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por todo. Que pasen una linda noche. Sonia. Au revoir. Sí, buenas noches, mil Buenas disculpas. noches. Estaba tratando de decidir entre que si lo digo o no lo digo, pero mejor lo digo. Así que, sí, en relaciones de este tema de los plazos, ¿no? Lamentablemente, bueno, quizás los compañeros ya tengan todo avanzado y trabajado, pero bueno, nuestro grupo nos complica un poco trabajar, generalmente lo podemos realizar hasta el
fin de semana. Yo no sé si hay la posibilidad de esto de la ampliación, y disculpas antes que nada por pedirlo, pero bueno, mi grupo es un poco complicado, ¿no? No sé si los demás compañeros también tienen el mismo inconveniente. Sí, no hay problema. Digamos, lo único es que la próxima semana viene con sus propias actividades y la idea es, y después tienen otro módulo, creo que tienen una semana de receso después de este, ¿no? Entonces, eso les va a permitir respirar un poco. Por mi parte, no hay problema, lo podemos poner a domingo, el plazo, si les parece, para que puedan aprovechar el fin de semana. De todas formas, dudo, en toda honestidad, también que yo tenga tiempo de revisar y darles insumos el fin de semana, o sea que eh, no hay problema por mi parte. Muchas gracias. Mando un mensajito en el WhatsApp para que todos estén al tanto. Gracias. Muchas gracias. No, pues de que Gracias, buenas noches. todos Muchas muy gracias. ocupados, muchas responsabilidades. Buenas noches. Hasta el próximo vez. Buenas Gracias. noches. Gracias, Andrea. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós. Chao, buenas noches.